Habla junto a Dourado y manda estas palabras, ¿no? A Brian le preguntaban y decía, sí, difícil para ellos. Intentando calentar este clásico. A mí me hubiera gustado ver este partido en otra semana, en una semana completa, y que justo que venimos de la NFL, del Super Bowl, ver 2-3 días de actividades, ¿no? Recuerdo cuando los juntaban a los dos equipos para intentar demostrar que fuera de la cancha no había más que rivalidad deportiva, que podían convivir. Eso ya quedó en el olvido, como también quedaron en el olvido aquellas campales donde Hermosillo, donde Yayo se vieron involucrados con otros futbolistas de ambos equipos. Qué bueno que ya lo de la agresividad y los golpes quedó a un lado en la cancha. Lamentablemente en la tribuna sigue habiendo episodios y ojalá este fin de semana no vaya a haber ninguno en el enfrentamiento entre las porras, en las inmediaciones o dentro del estadio, que lamentablemente, repito, a veces sucede. Los dos reflejan una presión importante, la presión de mantener el invicto para Chivas y la presión del América de demostrarle que le puede ganar a Guadalajara en su estadio. Por eso le hacemos la siguiente pregunta el día de hoy. ¿Quién tiene más que perder en el Clásico Nacional? ¿América o Guadalajara? América, que viene de ser abucheado en su estadio y que ahora se va a meter a la cancha de Chivas, donde suele irle bien en Liga. Hace 9 partidos en Liga que América no pierde en Guadalajara. 2017, si no me falla el año. Pero a Jardine le abrieron la cartera, ojalá fuera la cantera, ¿verdad? La cartera para que invierta y traiga los jugadores que quieren, y tiene esa presión de ir a ganarle al Guadalajara. O para Guadalajara, que si pierde el invicto contra el América sería, pues sí, ya enfrentaron a un equipo de verdad, ya enfrentaron a su papá, dirán los americanistas. Si ganan los de Chivas dirán, ya no son nuestros papás, nos quitamos la paternidad, en fin. Todo esto, al final de cuentas, serán 3 puntos el sábado si se prolonga la racha de victorias de Chivas, empatan, o si el América logra arrebatarle los 3. Díganos usted qué opina. Fabián Stay, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Gus? Charlie, Calaco, Yayo, un fuerte abrazo a toda la gente. Yo creo que por si el fútbol es presente y el presente de Guadalajara hoy es mejor en la Liga, sí, por supuesto que el de América. América no pierde hace mucho tiempo ahí, pero creo que sería un golpe de autoridad muy importante para Guadalajara ganarle a América nuevamente en su casa. Entonces, ¿quién tiene más que perder? Chivas. ¿Chivas tiene más que perder? Más que perder, por supuesto. O sea, si América pierde, ¿sería normal para ti? No es normal que pierda, pero está en un proceso de cambiar jugadores, han llegado jugadores nuevos y todo. Yo creo que va a ser un partido muy parejo. Hoy pero viendo... hay un pequeño favoritismo por el momento que vive. Sí, y la entiendo que esa palabra, esa frase que a ustedes no les gusta, que los clásicos hay que jugarlos, y que hay que vivirlos de diferente manera. No gusten, son trilladas. Pero yo creo que Chivas tiene, porque se le puede tambalear un poquito el tema. Acuérdate la temporada pasada. Venía Milito con la soga al cuello, que si perdía con América posiblemente a lo mejor se hablaba de una destitución. Sí. Ganó y el equipo se enroló y empezó a jugar bien. Es verdad, ahí se levantó. Encontró su once ideal. También lo puede conseguir América. Puede ser. Bueno, estaba viendo justo los momios de las apuestas Arturo Villanueva Calaco, y es muy favorito Guadalajara en los momios de las apuestas. Para los casinos lo marcan como favorito al equipo de Chivas. ¿Cómo estás? ¿Tú qué respondes a la pregunta? Buenas noches a los compañeros, a la gente que nos ve en casa. Yo creo que tiene más que perder América. Estamos hablando del primer lugar de la tabla contra el octavo. Hay una diferencia importante de puntos, 15 contra 8. América viene de una sacudida importante interna, dejando ir a un director deportivo ganador con una historia importante dentro del club. Vienen llegando refuerzos, pero no ha encontrado un buen funcionamiento. Chivas, perdiendo el clásico, sigue siendo primer lugar cómodo en la tabla. América, en caso de perder, se confirma que la situación del conjunto de Cuapa no ha sido un arranque ideal, que está lejos de encontrar un buen funcionamiento y que atraviesa problemas Jardine para encontrar su once que le funcione mejor. Tú estuviste en la posición de directivo en algunos equipos. Correcto. En el fútbol mexicano, diferentes posiciones. El que le hayan dado el espaldarazo a Jardine en esa disputa, llamémosle así, en ese roce con Diego Ramírez, el mensaje al jugador es, caray, aquí no manda el directivo, aquí manda el profe, porque el profe echó
al directivo? ¿O cómo lo interpretamos? Es lo que se dice en los medios. Falta Sí, que no, así bueno, haya pero, sido, ¿no? pero está bien, pero Me al cuesta final, mucho trabajo que en un equipo como América... al final hubo un conflicto, lo ventilamos aquí 2-3 semanas antes Sí. de que se diera la noticia y a las 2-3 semanas... Que hoy Jardín está más fortalecido que nunca, es así. Y el mensaje lo recibe el jugador pero, también. pero al final creo que el que toma las decisiones es Santiago Baños. Pero espérame. Carlitos Hermosillo, ¿cómo estás? Pero al final, ¿quién decide? El técnico. Que El técnico él se tiene decide que morir con la suya. ¿Quién El técnico juega? pide con los jugadores y quién ¿Quién juega y decide cómo juega. qué? ¿Quién juega? Pero El jugador. traer jugadores no creo que le toca al técnico, ¿eh? Le toca a la dirección. O sea, el que va a dirigir, te dicen, tráeme jugadores y yo ya veo cómo los acomodo. Pero no escoge él a los bueno, jugadores. Depende del El equipo. técnico no en escoge a los jugadores, Carlos. Se fueron por lo mismo, porque tomaban decisiones ellos. Le decían, no, esto es lo que hay. Pero así Pero debe al ser. técnico, el técnico tiene, a ver, el que se juega, yo creo que se acabaron ya esas épocas que decían, no, mira, estos son, y hazle como quieras. Y si no quieres, Sí hay te vas a ir. equipos todavía. No, es que me parece Sí hay que no es equipos. así, ¿eh? Todavía hay equipos que No, dicen... bueno, América no creo que se No, maneje. América, así. ese fue el conflicto, que Diego Ramírez le decía Por ayer, favor, o sea, necesito si un técnico- un delantero, Yo y te voy a decir Diego una los cosa. llevaba. Si un técnico no decide sus jugadores, error garrafal. Es Pero que- también es un error garrafal darle al técnico todos los Por jugadores. supuesto. Porque si lo echas en la fecha No, 6, te quedas con un equipo que no te gusta. Pero es que, entonces, ¿para qué llevas al técnico? Dirígelo. No. Para mí Dirígelo. es lo que decía. No, para mí es No, lo que pues es decía que si eres el Gustavo. típico, No. si eres Para el mí típico es como dice directivo, Gustavo. como era Toño García, que te mandaba una hojita y decía, No, es no. una propuesta. Tú lo que te- No, tú- maestro, tú por como favor. directivo, para el 11 titular. Por como favor, el directivo te técnico. tienes que sentar El con el técnico técnico. Toño se García junta. mandaba la alineación desde Sí, el y decía, es una propuesta solamente. Y un técnico le dijo, oye, pues ¿para qué me traes a mí? Si tú quieres, si tú tienes la elección, dirígela tú. Pues sí. No, Carlos, pero el técnico no pero puede escoger al jugador. No, yo estoy contigo, ¿eh? Yo soy de la idea que el técnico con el área de inteligencia deportiva Sí. son los que se ponen de acuerdo para ver qué jugador Mira, viene. Yayo de la Torre estuvo en varios equipos del fútbol mexicano también. O sea, no te contesto. No, sí, perdóname, discúlpame. ¿Cuál es tu respuesta a la está bien. pregunta? América. América tiene más que perder en el clásico. Pues es la soberbia. América. Es América. O sea, por la soberbia tiene más que perder. ¿No viste la declaración O sea- de Henry Martín? Sí. Que los odian y que los aman y que uno Ahorita lo tiene vamos que a oír ganar. más completo. Pero sí es favorito entonces Guadalajara, confío. Guadalajara, yo digo que es favorito, pero vuelvo a repetir, como no les gusta esa que en un clásico cualquier cosa puede pasar, Más 250 pagaba hoy el Guadalajara y más 150 el América. O sea, es favorito bastante el Guadalajara para los apostadores, para los casinos. Yayo de la Torre, tú estuviste en la posición también de director deportivo, te tocó ese tipo de decisiones. Yo entiendo, en el mundo, en la Liga Premier, en la Liga Española, en las mejores ligas, el director deportivo, el técnico dice, yo necesito un volante por izquierda o un volante por derecha y un central. De Esos tales tres. características. Y el director deportivo, con el departamento de inteligencia, escautean durante mucho tiempo y le dicen, de esas posiciones que ¿A quieres, estos tres hay? tenemos vistos estos tres. Opción A, opción B, opción C. ¿Cuál quieres? ¿Estoy en lo correcto? O el técnico te decía, yo quiero a Pepe Pérez, tráeme a Pepe Pérez. Primero que nada, gusto saludarte, Igual, Gustavo. igualmente. Te ves bien ahí, te ves bien. Gracias, Eduardo. Bueno, y un saludo a todos yo también, yo no compañeros saludé, también, perdón, buenas noches. Buenas noches. a todos los compañeros y a la gente que está en casa. Tú llegaste directo a pegarme, como siempre, Carlos. Pero bueno, mira, aprende la sencillez, la educación y la tranquilidad de Eduardo de la Torre. Prosigue, por favor, Yayo. Si tú le pegaste ya a mucha gente. Pues es normal, lo mío es normal. Adelante, Yayo. Tú no pegas, nomás ignoras, pero a ver, pues, ¿qué? Voy a entrar al Primero contesta esto. que al te estoy personaje, preguntando. Gustavo. ¿Cuál fue la pregunta? No, o sea, la pregunta, ahorita, No, la no, encuesta. ahorita, lo que me preguntaste ahorita. Lo de ahorita es, a ti el técnico, te decía, quiero a Pepe Pérez o el departamento de inteligencia, de escauteo, del equipo contigo, le ponían 3 o 4 opciones. Yo creo que hay diferentes casos y diferentes clubes que lo manejan de una manera particular, ¿no? Ajá. Sí hay clubes que definitivamente el técnico es el que manda y el técnico es el que dice la última palabra. Claro que con ciertas características o algo, pero él es el que decide al final este o aquel. Él. Tiene la última palabra como nosotros. Pero también hay, así es, pero también hay clubes
que se manejan del otro lado, ¿no? Que no les gusta darle todo el poder a un técnico. Que O son sea, más- depende del prestigio del cartel o de la personalidad del Es técnico. que, a ver, mira, hay clubes que, por ejemplo, te ponen las opciones que hay. Sí. El directivo, ¿no? O el secretario técnico o el presidente deportivo. Sí. Y a veces tienen tantas opciones de muy buena calidad que te dicen, bueno, pues el que venga, no hay problema. Yo me acuerdo que tú elegiste- dirigiste también a Morelia y a Santos, si no me falla la memoria. ¿A quién? Morelia, Santos y Jaguares dirigiste. Jaguares, Santos, Chivas. Chivas, ok. Cuando fuiste director técnico de Santos en aquella Libertadores que los eliminó River con el arbitraje de Carlos Torres que los acuchilló repitiéndole 3 penales a Luchetti. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? Esa temporada tú eras técnico. Sí. ¿Tú pediste los jugadores? ¿O te dijeron, yo quiero un volante y tú decías, con estas características y te daban 2 o 3 opciones? No, siempre, a mí me tocó lo que experimenté ahí en Torreón. Había directivos que se encargaban de conciliar junto con el técnico. Sí. No era decisión de ellos solamente, sino que era una decisión Por eso, compartida. no decidías tú 100%. No había en ese tiempo no había un director deportivo. Por eso. Había un presidente, ¿no? Bueno, es que te estoy dando el contexto, Ok. sino cómo te ¿Eso lo fue en el explico. 2001 o qué año? Sí, más o menos. Ok, y luego en Cruz Azul, director deportivo, ¿cuántos técnicos te tocaron? Paco Gémez, Pedro Caiciña, ¿quién más? Tomás Boy. Tomás Por Boy. ejemplo, yo a Tomás Boy, yo no lo había tenido técnico. Él llegó con otro. Tú llegaste y ya estaba él ahí. Llegué y ya estaba. Cuando pedían refuerzos, te ¿Puedo? decían, quiero a tal, ¿Puedo? tráeme a tal, ¿sí o no? ¿Puedo opinar sobre esto? Casi nunca me pasó, ¿eh? Perdón. Es que casi nunca me pasó que alguien me dijera, quiero a tal. Ajá. Salvo 1 o 2 ocasiones, sí. ¿Y se los llevaste? Sí. ¿Te acuerdas con Paco Gémez, Sí. un español? Sí. Eh, Claro, está en el West Ham de auxiliar hoy. Oye, Paco Gémez, sí. yo no voy a hablar de la época de Yayo, voy a hablar de otra época. Sí, Lo de Cruz Azul y en muchos lados, sí. tú llegabas y Carlos Hurtado ya tenía los jugadores. Y te decía, ¿quieres? Si no, bye. ¿Pero a quién? ¿Al técnico No, o al güey, directivo? al técnico. Y a al los técnico. directivos. Y a los directivos, Pero- porque él mandaba. Sí. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho el fútbol. Yo estoy de- Afortunado. Bueno, todavía hay Acá- promotores bien poderosos. Por eso, pero ha cambiado muchísimo. Pregúntale a la América cuánto Yo lo tiene que de sí Pitts creo es Group. que hay un área de inteligencia deportiva con el técnico. Efectivamente, el técnico te dice, oye, necesito un lateral derecho, te doy opciones, pero el técnico decide, no decide el director. O sea, del A, B o pero- C. pero- quiero- Carlos, tú le llevas 3, Carlos, pero pero entonces él te pregunto. decide, ¿eh? Sí. No, Porque- no, Carlos, pero entonces hay que quitar a todos los directores deportivos, no son No, necesarios. no estás escuchando, dije. Si el tú le técnico va a traes decidir, tres, ¿para qué gasto tú- en la nómina de un director No, deportivo? pues Darle entonces, las llaves al técnico. Si tú tienes ese concepto, tú debes de ser director deportivo y de técnico. No. O sea, tú es que no es tienes así. un área de si tú le dirección estás dando esa deportivo, facultad al entrenador, inteligencia De deportiva. entonces, ¿para inteligencia qué quieres un deportiva y director tienes deportivo? a tu entrenador. Sí. ¿Ok? Y tienes a tu director deportivo. Sí. El de entrenador dice, necesito un lateral derecho. Y entonces el área de inteligencia con el director le llevan 3 opciones. Sí. Y el técnico decide. Se me hace ilógico que decida las 3 la, opciones, la- sí. la dirección de... Sí. A ver, pero entendamos que el fútbol ha cambiado mucho. Mucho. Antes había una situación de que cada técnico que llegaba a un equipo llevaba 8 o 9 jugadores, con el representante que sea. Siempre era así. Se A ti iba te llevaron al y Toluca quedaba. de regreso y no te pidió el Tuca. No me pidió el Tuca. Te llevó la directiva. Me llevó Lebrija, sí. Pero mira, hablando del bicampeón del fútbol. Estos son los caprichos, por cierto, de Jardine, nada más rapidito para que continúes, Fabián. Tapia, Dourado, Mejía, Veiga, Vinicius Pero Lima no son y Espinosa. caprichos. A Bueno, ver, las peticiones. Pero dime, ¿a quién compraron? Creo que a Aarón Mejía ¿A 2 o 3? y a Los otros Dourado. son prestados. A Dourado lo pagaron con una lana que le No debía es que le Santos. hayan hecho caso, oye, quiero que lo compren. De No, Aquino, no. de Pedro Aquino. Pero En decías, cambio, decías. el turco Mohamed trajo a Rossi este torneo, trajo a Córdoba, trajo a Pavel Pérez, Sí. y él los pidió. Y antes había traído a Castro. Estás había hablando traído- de un bicampeón. No, estoy hablando, pero antes, el turco limpió un poquito el plantel. Sí. Fue campeón y... Por eso limpió un poquito. Jardine tiene sentido que al tricampeón le hagas caso. Claro, pero no... O sea, al que exhibieron fue a Diego. Sí, O porque sea, cuenta la leyenda que el señor Jardine
en una de estas visitas del patrón, del señor Emilio Azcárraga, Se quejó. le dijo, oye, yo he pedido jugadores, no me han llegado, yo quería tal, y me trajeron a tal. Y ahí fue donde el patrón tomó acciones, que ya se fue, llegó del equipo y le dijo, ¿qué quieres? Pero tiene razón. Tráele a esos que quieres. ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Sí tiene razón? Ah, pues entonces, eso es a lo que yo digo. O sea, yo te voy a decir una cosa. Al que corren es al técnico, porque al director deportivo no lo corren. Si el técnico le va mal y el director deportivo, como dice, él decidió traer a sus jugadores, él está a toda madre, pues yo estoy a toda madre. Sí. Corremos al técnico, no te dio resultados. No, espérate. ¿Cómo aquí corrieron al director deportivo? No, ahorita porque atrás había un promotor y porque se dieron cuenta que estaban haciendo malas cosas. Pero yo a lo que voy es un director deportivo con su área de inteligencia y el técnico se tienen que poner de acuerdo, pero el técnico decide, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Bueno. Toma quizá la última palabra. ¿Qué pasa si el técnico decide y lo echas en fecha 6? ¿Te quedas con un plantel que no te gusta? ¿Y qué pasa si tú decides? Entonces entrena, Calaco. Sí. No, entrena. No es que yo entrene. Tú deberías de ser entrenador. Yo no estoy ni certificado qué fregón, para no, qué fregón. A ver, te traigo 3 jugadores, no funcionaste, te vas y yo me quedo con ellos. Está buscando, tú le tienes que dar las opciones, pero no le puedes dar las llaves de la oficina y decir, haz mi trabajo y ve a contratar. Pues, fíjate ¿para qué estoy yo? Fíjate lo que te estoy diciendo. El área deportiva con el director deportivo se ponen de acuerdo con el técnico de qué jugadores. Tú le presentas opciones, 3 opciones, y de esas opciones el técnico decide. Eso es diferente. Eso es lo que dije. No. Eso es lo que dije de las 3 que yo te pongo. Desde hace rato dije, le presentas 3 opciones y él es el que decide. No, de las 3 que yo te pongo, sí. Tú le estás diciendo al Calaco que se vaya a dirigir, que saque su curso de técnico. Pues sí, le vendría bien. Ya lo tiene. Y tú me representas. Pero tú tampoco has estado nunca en un escritorio de un equipo. Yo no. Ahora, Gus, Así como me criticas a mí que no pise una cancha, tú tampoco has estado en un escritorio. No, pero como lo pusiste al final, sí estoy de acuerdo. Muchas canchas. Nada más que sí te voy a decir. Más de 500 nada más que sí te voy a decir, yo sí me fui a estudiar. Tú no creo que hayas intentado jugar. No, sí lo intenté. Y pisaste cancha muy No, hombre, no puedes jugar tú al fútbol si tienes pies cuadrados. Pero era portero. No, pies cuadrados. No, ando bien. No tan cuadrado como con la que rematabas. Para el Mundial, antes que llegaras tú, vino la Brujita Verón y fuimos a Ceú a practicar. Y se la rifó. ¿Sí? Sí. Se rompió la había cara. Se rompió la cara y todo. Bueno, no me contestaste la pregunta, no te pregunté. ¿Quién tiene más que perder en el Clásico, Yayo? Chivas. ¿Chivas? ¿Por qué? Por supuesto. ¿Por qué? Porque siempre el que más tiene, más puede perder más que el que menos tiene. ¿Te refieres a los puntos? Sí, claro. ¿O al todo? ¿Al estilo de juego, a la forma, a la confianza? O sea, América, ¿me estás diciendo que América le puede romper la moral? Yo te estoy América, si le gana a Chivas, le rompe la moral a Guadalajara. Estoy diciendo que Guadalajara en este momento está jugando muy bien, va de líder, es invicto, entonces tiene más que perder. América no, América sería una derrota más. ¿Cómo crees, Yayo? Es América. Pues Perder el América. Clásico no es nada más así. A ver, para empezar, ¿tú sabes de dónde empezó este Clásico? Luego te voy a comentar. Sí. Desde hace tiempo, cuando existía el campeonísimo, Sí. en temporadas remotas, había un equipo que ni para adelante ni para atrás. Sí. Y de repente, cobijado por una televisora, empezó a querer hacer ruido en ese aspecto y empezó a inflarlo como siempre. Sí, con Por eso se Televisa, hizo este con el clásico. Emilio Por eso se Azcárraga hizo este clásico. Milmo. Ajá. Por eso Padre. se formó este clásico. Sí. Que ya ahora, pues ahora es diferente, ¿no? Pero A ti te tocaron los catorrazos. América se aprovechó de Chivas para ¿Cuántas hacer este campales te clásico, tocaron para a hacer ti? este clásico. ¿Cuántos campales te tocaron? Creo que 2. 2. Sí, Te tocó el mejor América quizá de la historia también. sí. El de los Creo que sí. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, ¿a ti también te tocaron las Una. campales? ¿Una? Sí. ¿A quién te descontaste? Ay, agüita de limón. Saludos, Fernando Quirarte. Yo no fui, ¿eh? Oye, Fue mira, grande. puede ser que a lo mejor a Chivas lo que lo puede dejar es mal parado porque después viene, de América viene Cruz Azul, luego viene Toluca y luego viene allá el Clásico Tapatío. Sí. Puede ser. Puede ser, puede ser. Hoy hablaron los jugadores de ambos equipos. Y Henry salió bravo, medio quiso corregir lo que dijo el otro día en una entrevista con Ibáñez de Televisa, que lo retomó todo el mundo, algo de que no le importaba la afición o lo que las críticas. No, la verdad no la oí, pero algo me contaron, que no jugaba para la afición. Gracias, productor. Pero lo corrigió, pero también le metió valor. Vamos a escuchar lo que se dijo en el Día de Medios. Pero sin duda alguna, a mí lo que más me queda grabado es,
Me platicabas que dijo cosas como no nos pesa la cancha de Chivas, criticó a los aficionados, dijo, hay aficionados que no están nada más en las malas, también en las más o menos se nos bajan. O sea, no todos se bajan cuando estamos muy mal. Hay aficionados que se bajan en momentos regulares y esos no son aficionados, dijo Henry Martín. O sea, llamó villamelones a algunos aficionados del América. Algunos. ¿O no? ¿O cómo lo interpreto? Villamelones hay en todos los equipos, ¿no? Sí. No es nada nuevo ni nada extraño. No, lo que pasa es que... Pero raro, ¿no? Que un equipo que viene de un tricampeonato diga ese tipo de declaraciones. A mí sí se me hace raro, ¿no? O sea, o será porque a lo mejor a él le pasó o por algún compañero que le está pasando. Sí. Yo creo que se basa en eso, ¿En qué? en lo de Kevin, En lo de Kevin. seguramente. Ok, en los abucheos Por a su ahí- por ahí compañero. lo tomó. O sea, sale como capitán a defender indirectamente a Por Kevin. supuesto que sí. Y al final la única manera de revertir eso es que Kevin ande mucho mejor. Como lo hizo Layún, ¿no? Sí. En su esa es la momento. única manera. Lo hizo Layún, lo han hecho otros jugadores, etcétera, etcétera. Pero ¿Tú qué opinas de lo que dijo el Yayo? El Yayo dijo hace rato, hace unos minutos, que el América le puede romper la moral a Chivas. por supuesto que sí. No dije la moral, dije el invicto, por ejemplo. Por eso, pero La moral no se la va a romper. ganándole el invicto, quitándole el invicto, le rompe la moral, le rompe la racha, Le le rompe genera el du- ánimo. le genera Pero dudas. ya Los- los aficionados de Chivas van a la depresión, comentaron que seguramente se van a ir mariachi, a comerse una torta del pesebre. ahí Ya en comentaron Jalisco. que aún perdiendo sigue de líder, ¿no? Entonces esa es una parte Pero que importante te la también. rompa el América, que el América llegue y te la rompa en tu casa. Que llegue Chivas la y te la racha. rompa. Bueno, yo estoy hablando de la racha, el América no trae racha. El América no trae ninguna racha. El que trae la racha de 5 partidos invicto Yo y creo que que llegue el también- América y se la rompa en su estadio. América- Yo creo les que va a también doler. depende cómo, ¿eh? ¿Las formas? No me sales Las- con las las formas- Ya, yo no importa cómo en un Para clásico. ti no importa, No, para en un mí sí clásico importa. no. ¿Por qué lo tuyo va a ser verdad y lo mío No, pero si no, bueno, no quiero que pienses como yo. Te estoy dando mi opinión. Yo respeto la tuya, tú respetas la mía. ¿Y cuándo he dicho A mí, que no? a mí ¿Cuándo he dicho que no? por eso Simplemente estamos digo que- debatiendo. ¿Eh? Para mí no importa cómo ganar. América tiene que ir a ganarle o Chivas le tiene que ganar a la América como sea. Está bien. Yo creo. Es tu, ¿no? En este clásico, manera de en ver. este en particular. Es tu manera de ver. Y- Yo creo y- que y entre ¿sabes quién me da la entre mejor razón? juegues, vas a terminar ganando no seas más de lo que romántico. pierdas. ¿Sabes quién me da la razón? Jardine, que cada vez modifica más los estilos y a veces de una manera tan fea con tal de ganar. ¿O no? Sí, correcto. ¿Cómo ganó el segundo y el tercer título? Como sea, jugando feo. Sobre Bueno, todo el tercero. pero muchos Pero técnicos. pero no- tercero sobre todo. Pero muchos siempre jugó técnicos feo. le pasó en su momento a Miguel Herrera y al Turco. Hay que también aprender a jugar las liguillas. Sí. Porque cuando salen a atacar nada más, muchos han dejado ir campeonatos que los tenían amarrados. Sí. A mí me preocupa más en el caso de Chivas la lesión de Romo. Creo que esa sí le puede doler. 5 en el esquema partidos. A Milito. ¿Quién va a jugar en su sí lugar? Bueno, no sé. pero el otro lado está Cendeja. Yo creo que Sí, con- varias opciones. pero yo creo que Romo era fundamental en el esquema. ¿Quién? Y ¿Quién? Cendeja. Súper Sí, fundamental. también, pero tienes más opciones. Yo en creo América. que el que para mí el que podría hacerlo es Diego Campillo. Diego Campillo. Diego Campillo, Puede ser Campillo. ¿no? También, si quieres seguir con esa inercia de que te metes atrás y también puedes proyectarte para adelante como lo hace Romo, como lo ha hecho estos 5 partidos, para mí hasta podría ser Brian Gutiérrez, ¿no? Pero ahí sería como inventar algo. Claro. Brian Gutiérrez, meterlo de interior. ¿Cómo se Meterlo llama el un otro poco- que acaba así, de llegar? Así fue Romo, ¿no? Le empezaron a Jonathan, meter. ¿qué? ¿El que acaba de llegar? ¿Eh? El que acaba de llegar, no puede jugar ahí. El que acaba de llegar también de la MLS. Sí, pero llegar Pérez. directamente a un Sí, clásico a me parece muy aventarlo en arriesgado. una ¿En un pos- clásico? Sí, sí. Me parece muy arriesgado. A ver, pero No. Romo estaba jugando de central, de último hombre. O sea, y ningún jugador de Chivas tiene las condiciones de Romo. Para jugar de líbero. en de línea líbero, de tres. meterte un pase de 50 metros, pases para gol, porque así lo ha hecho. Campillo sí lo tiene, ¿eh? Tiene esas características. A lo pero mejor no es, Campillo. a lo mejor no se incorpora tanto, pero Campillo sí, lo Ese, tiene. ese jugador No, que Chivas había desechado y que recuperó afortunadamente para ellos. Sí. Pero Romo Romo te te da come otra mucho cosa. terreno, además tiene llegada a gol, tiene la claridad que decía Fabián para meter la pelota entre líneas, marca bien. Es un jugador clave en el, Oye, en el esquema de No, yo Chivas. estoy de acuerdo que es clave, pero también hay otros, pues alguien tendrán que poner, ¿no? Y de los otros, como Gómez o como Tapias, tienen muy pocos minutos. Eso ya sería arriesgadísimo, ¿no? Muy Yo arriesgado. por eso Campillo. me inclino por esos dos. Campillo. Oye, Carlos, ¿tú eres de la manera de pensar como yo o como el Yayo? Que tienen que ganar como sea. Yo en creo- este en particular, en este clásico. Yo soy de la manera
O sea, a mí me encantaría que mi equipo jugara bien y ganara, pero es muy difícil conjugarlos. Que gane como sea. Y que Estás conmigo. Estás con mi manera de pensar en esto. Sí. ¿Tú? Los clásicos hay que ganarlos. Como sea. Como sea. Si puedes golear y jugar bien, mejor. Sí, mejor. Pero hay que ganar. Por supuesto, hay que ganar los clásicos. ¿Tú? 3 puntitos a la bolsa, como me digas. O sea, sí, no, es que ya yo está bien. Tú eres de esos amantes a la antigua. Si es que con un todavía penal, pueden es con un mandar penal. flores. Si es con un estilos de cada autogol, es con quien. autogol. Son estilos. A él le encanta el Toluca- camino, el proceso, No. disfrutarlo. el Toluca llegó a ser camino. campeón jugando bien. Sí. Y luego fue sumando puntos. Sí. Yo es a lo que me refiero. El jugar bien te va a dar posibilidad de ir sumando puntos. Sí. ¿Por qué Chivas se recuperó el año pasado? ¿Por qué Chivas se recuperó? Cuando Porque tuvo la mala racha. porque jugó un buen jugaba partido bien. contra América. ¿Te No, acuerdas? no, Ahí lo porque iban a echar. jugaba bien. Y llegó un momento en que ese jugar bien lo empujó y terminó siendo casi lo mejor de la... Íbamos destacando que a pesar de que no ganaba o perdía, se le veían cosas interesantes al equipo. Pero ahí creo que Milito sí modifica. Sí. Es cuando mete a Romo más atrás y cuando le da más protagonismo al Oso González. Y creo que ahí encuentra Ahí el está. equilibrio del equipo. Sobre todo los- Antes de eso, creo que no jugaba tan bien Chivas. ¿eh? Lo que Bueno, dice... también tiene que mover su cuadro. No, por eso, pero ahí es cuando encuentra el que jugó 11. bien, no, pero jugaba bien desde antes, ¿eh? Lo Chivas que jugó bien dice- desde el primer partido. Lo que hizo hoy Brian Gutiérrez Calaco, dice, le preguntaron que si alguna vez hubo interés de la América por llevarlo a Guadalajara, perdón, a la América. América. ¿No? Y contestó, sí hubo algo, pero yo siempre tuve claro que quería venir a Chivas. Palabras más, palabras menos. Gente. ¿Qué te parece? ¿Al americanista le debe de doler? Le debe doler y más previo a un clásico. Pero Ya. si eso es lo que siente el chavo, está bien que ¿Ya lo viste lo exprese. que dijo el Yayo? Inteligente, luego le salió el Chiva, ¿no? Inteligente. No, y a ti No, te salió está el bien, América, está pues bien. ya luego quieres. La respuesta siempre fue Chivas, fueron las palabras textuales de Si la Brian. tenía clara y se le cumple el sueño al chavo, me parece que está bien. Algo tiene Es que una ver el buena papá o el decisión. abuelo, no sé Sí, cuál. él dice que viene de una familia Sí. que siguen al equipo de Guadalajara. Me parece que está bien decirlo, si Sí. así lo siente. Si tú eres aficionado del América, supongamos, Sí. y escuchas que alguna vez lo fuiste aficionado del América. ¿No? ¿Sí? ¿Fuiste aficionado del América alguna vez? No. ¿Cómo no? Jugué en el América. Pero cuando jugabas al América, le ibas al América. Pues tenía que representar a la Hinchaba- institución. ¿no? hinchabas, como dicen los sudamericanos. Pues representaba apoyabas. una institución. Bueno, pues claro ya no que voy a lo tenía debatir que porque hacer. yo sé que sí tienes ahí dentro de ese corazonzote de Cerro Azul una raya amarilla. Pero bueno, si eres aficionado a la América y escuchas a Brian Gutiérrez decir eso, ¿qué? ¿Te molesta? ¿Te da lo mismo? Dices, ah, qué hijo de la... Me no da sé lo qué". mismo. Pues, son Es un cada quien. jugadorazo. Pues sí, es un jugadorazo, pero Despreció ¿para qué la- quieres un jugador que no quiere estar Carlos, en tu institución? despreció a la América. ¿Ahí? Despreció a la América. Ay, ¿y qué es un pecado o qué? No, pues imagínate el americanista cómo se debe de sentir. Por favor. ¿No? No, y ha habido muchos que lo desprecian y luego acaban En la- jugando ahí. Pero claro, en la víspera de Después un va a clásico sí, decías, no pasa no nada. pasa nada, no pasa nada. Fabián, El fanático se debe sentir. Nosotros como analistas tenemos que decir que el chico eligió Guadalajara por una cuestión familiar, por cariño y porque tiene más posibilidades de jugar en Guadalajara que jugar en América. Así de simple. Bueno, Porque en América hay 9 extranjeros y así va a jugar la liguilla. es un jugadorazo. Por eso. Ojalá pero y ahí está el tema. Juegue bien Gus. en el terreno de juego. El que sí se declaró súper recontra americanista fue el nuevo director deportivo de las Águilas, Antonio Ibrahim. ¿Ah? Este club te exige ser campeón todos los torneos y para eso trabajamos, pero también entendemos que tenemos que hacer una planificación para tener o que los resultados perduren a lo largo del tiempo. Entonces creo que es un trabajo de coordinación, gestión y planificación, buscando cubrir los objetivos del club, que nuestro objetivo es ser un equipo protagonista, ser un equipo ganador y ser un equipo campeón, y el cómo, pues lo queremos también siendo un equipo protagonista en el campo. Teniendo eso, ahora es el cómo vamos a conseguir ser un equipo protagonista y tenemos que tenerlo muy claro. Como todos saben, la cultura viene impuesta desde el dueño del club que exige ser un equipo ganador. Se vive desde los jugadores hasta los trabajadores, todos. El que hay que disfrutar el día a día, que todos los aquí, tanto jugadores como directiva, como cuerpo técnico, somos unos afortunados de estar aquí y gracias a Dios hacemos lo que nos gusta. Como les dije al principio, yo no entré al fútbol por el fútbol, yo entré al fútbol por el América. Oye, Incluyó el cómo, ¿no? ¿Cómo? Pues él dijo también cómo, Ah, que le interesa el cómo, ¿o no? Pero no, eso no es lo destacado de esta No, declaración. no, bueno, para mí. El no entré al fútbol
por el fútbol. Entré al fútbol por el América. ¿Y eso qué? ¿Y por qué debe Entonces, ser? cuando no esté en el América ya Mira, se va a salir del fútbol. yo te voy a decir Eso algo. es lo que yo pretendería, ¿no? Acaba de decirle no a 17 Sí, equipos. es lo que entendería. Yo lo que te voy a decir es, y tiene todo su derecho porque él puede hacer lo que quiera de su equipo, pero son sus amiguitos del presidente. ¿Cómo? Son sus amiguitos del presidente que vienen a ser director. Ya lo hizo a un lado. Ya con esto a mí, ya veo él y yo digo, Santiago Baños está prácticamente, ya no toma decisiones. Ah, de plano, sí. ¿Cómo crees? Bueno, ¿Es el después de ver esto, Ya, sí, de plano después la de ver vamos a esto, tirar. pero por favor. Es el presidente No, deportivo quitar Santiago a Santiago ya serían A ver, palabras y- mayores, ¿no? ¿Qué te dice esto? Que lo están preparando para el camino del día que hombre. se vaya Baños. ¿Sabes cuántos he escuchado yo, abogados y estos que luego te encuentras en un avión o algo, que son americanistas y son amigos y yo quiero estar, yo voy a ser el Por eso, presidente? ¿este es amiguito de quién? No me dijiste. No te voy a decir de quién, pero... De yo Santiago. ya dije, ¿no? Pero es Pero- amigo de... pero- No, Estamos otra vez y hoy no podemos quedarnos solamente en el empate del América, ni en los abucheos del Azteca, ni en la posible lesión de Cendejas. Porque lo que realmente se destapó en esta discusión es algo mucho más profundo, algo que va más allá de un lateral derecho en bajo nivel o de un extremo que no estuvo disponible. Lo que se destapó es una conversación incómoda sobre el estado real del fútbol mexicano, sobre la cantera, sobre el miedo de los entrenadores a apostar por jóvenes y sobre cómo la Liga MX, que durante años se sintió gigante frente a Centroamérica, y la MLS hoy empieza a mirar hacia los lados con menos soberbia y más preocupación. El América empató 0-0, avanzó de ronda, sí, pero la afición abucheó. Y cuando la afición del América abuchea, no es por un partido aislado. Es porque siente que algo no está funcionando como debería. Y en medio de ese ruido, apareció el nombre de Kevin Álvarez, señalado, cuestionado, silbado. Kevin llegó como mundialista, como uno de los mejores laterales derechos del país, como una apuesta segura. Y hoy, cuando pisa el balón, el estadio murmura. Eso no es normal. Eso es síntoma de algo que se rompió. Pero sería demasiado simplista decir que el problema es Kevin. Porque Kevin es solo el rostro visible de una discusión más grande. ¿Dónde están los laterales mexicanos? ¿En qué momento dejamos de producirlos? Porque el América, uno de los clubes más poderosos del país, termina jugando con laterales extranjeros en la izquierda y dependiendo casi exclusivamente de Cendejas por derecha. Esa pregunta no es contra un jugador, es contra un sistema. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo. Porque cuando se habla de cantera, muchos técnicos dicen que no es su obligación formar jugadores para la selección, que su obligación es ganar, y es cierto, en parte. Un entrenador profesional está para competir y obtener resultados. Pero si todos piensan así, ¿quién se hace responsable del desarrollo? ¿Para qué existen las fuerzas básicas? ¿Para qué se invierte en categorías menores si al final el miedo al resultado impide darles espacio? Hay un argumento recurrente, si fueran buenos jugarían, pero esa frase es engañosa, porque un jugador joven no compite en igualdad de condiciones con uno experimentado. Necesita minutos, necesita margen de error, necesita confianza. Y si el entorno es resultadista al extremo, el técnico no arriesga, prefiere el jugador extranjero probado, el refuerzo mediático, el nombre, que no genere ruido. Y así la cantera se va quedando como discurso bonito, pero no como práctica real. Mientras tanto, la MLS crece. Y no crece solo por traer figuras veteranas, crece porque apuesta por procesos, porque vende jóvenes a Europa. Porque les da minutos desde temprano. Centroamérica compite mejor que antes. Ya no hay partidos cómodos. Ya no hay goleadas automáticas. Y cuando el gigante empieza a sentir que el enano le pisa los talones, la reacción natural es la incomodidad en el caso del América. El debate fue claro, ¿preocupan más los abucheos o la lesión de Cendejas? Futbolísticamente, la lesión. Porque Cendejas es hoy el jugador más determinante del equipo en amplitud y desequilibrio. Sin él, la derecha se apaga, pero emocionalmente. Los abucheos pesan. Porque cuando la afición pierde paciencia, el ambiente se vuelve más tenso, y el jugador lo siente, Kevin lo siente. Kevin Álvarez no es un mal jugador de un día para otro. Su nivel bajó, sí. Ha tenido distracciones extradeportivas. Sí, pero también es víctima de una estructura que no lo protege. Si el sistema no lo arropa, si el equipo no tiene equilibrio, el lateral queda expuesto, y el estadio no analiza contexto. Analiza rendimiento inmediato. Lo más interesante de la discusión fue cuando alguien dijo que la única forma de revertir los abucheos es jugando bien. Y eso es verdad, el fútbol no ofrece otro camino. Pero jugar bien no depende solo del individuo, depende del colectivo, del orden, de la claridad táctica.
Y aquí es donde la conversación se conecta con algo más grande. La Liga MX está estancada. No necesariamente retrocediendo, pero sí estancada. Durante años se sintió superior a la MLS. Hoy esa superioridad ya no es automática. La League Cup, la CONCACAF, los enfrentamientos directos han reducido la brecha, y cuando la brecha se reduce, las carencias internas se hacen más visibles. La frase fue fuerte: ha crecido el enano y al gigante le han acortado los pies. Eso hizo mucho. No es que México se haya vuelto débil de repente, es que los otros mejoraron, mientras México se mantuvo en una zona cómoda. Y la comodidad en el fútbol es peligrosa. Los técnicos prefieren resultados inmediatos. Las directivas prefieren estabilidad financiera. Los torneos cortos fomentan el cortoplacismo, y en ese contexto, apostar por jóvenes es visto como riesgo. Pero el riesgo calculado es lo que renueva un sistema. Si no arriesgas, te estancas. América no está en crisis, pero sí refleja este dilema. Tiene plantel, tiene recursos, tiene entrenador respaldado. Pero cuando falta un jugador como Cendejas, el equipo pierde claridad. Eso indica dependencia. Y la dependencia revela falta de alternativas consolidadas. El clásico será una prueba emocional y estructural. Si el América responde con intensidad y claridad, los abucheos quedarán como advertencia puntual. Si no responde, el debate sobre funcionamiento crecerá, pero más allá del resultado inmediato. La pregunta que flota es otra: ¿qué está haciendo la Liga MX para producir talento sostenido? Porque no se trata solo de la América, se trata de todos los clubes. Si cada equipo privilegia al extranjero por encima del joven local, el mercado interno se debilita. Y cuando se debilita, la selección lo resiente. La discusión no es nacionalismo vacío, es sostenibilidad deportiva. Un torneo que no produce talento depende cada vez más de importaciones, y eso encarece el modelo y reduce identidad. El fútbol mexicano siempre presumió cantera fuerte. Hoy esa narrativa necesita respaldo real. Y eso implica que los entrenadores asuman parte de la responsabilidad, que las directivas respalden procesos y que la afición entienda que el crecimiento no es inmediato. Volviendo a la América, el empate contra Olimpia no es un fracaso estructural. Es un síntoma de que el equipo no está en su pico. Es una llamada de atención. Avanzó. Sí, pero dejó dudas. Y en un club donde la exigencia es constante, las dudas pesan casi tanto como las derrotas. La lesión de Cendejas preocupa más que los abucheos desde lo futbolístico. Pero los abucheos revelan que la paciencia tiene límite. Y la paciencia en el América es más corta que en cualquier otro club. El balón se gira rodando y el clásico ofrecerá una respuesta inmediata. Pero el debate de fondo no se resolverá en 90 minutos. Se resolverá en decisiones estructurales, en minutos otorgados a jóvenes. En coherencia entre discurso y acción. Porque el verdadero desafío no es ganar un partido, es sostener una identidad que permita ganar muchos. Y en ese desafío, hoy la Liga MX tiene más preguntas que certezas. Y cuando las preguntas empiezan a ser más numerosas que las certezas, el riesgo no es inmediato, pero sí progresivo. No es que la Liga MX vaya a perder su lugar de un día para otro, no es que América vaya a dejar de competir mañana, pero el desgaste silencioso es el más peligroso. Porque mientras tú discutes si los abucheos fueron exagerados o si Kevin merece otra oportunidad, otros campeonatos están invirtiendo en estructura, en metodología, en ciencia deportiva, en desarrollo juvenil con visión a 10 años. El punto no es dramatizar. El punto es entender el momento. Durante mucho tiempo, México vivió en una zona cómoda, dentro de CONCACAF. Los clubes centroamericanos eran superables casi por inercia. La MLS era vista como espectáculo más que como competencia real. Hoy eso cambió. Hoy los equipos estadounidenses compiten físicamente al mismo nivel, tácticamente están mejor trabajados y financieramente ya no están tan lejos. Y cuando la distancia se acorta, los detalles estructurales pesan más. El caso Kevin Álvarez es un ejemplo perfecto de cómo el entorno puede convertir una baja de forma en símbolo de crisis. Kevin no olvidó jugar, pero en un equipo donde el lateral tiene que dar amplitud constante y donde la derecha depende tanto de un solo perfil. Como Cendejas, cualquier baja de rendimiento se magnifica. Si el sistema tuviera alternativas consolidadas, la presión sería menor. Pero cuando no hay reemplazo natural, el error se multiplica. Y aquí aparece otra vez el tema de la cantera. ¿Por qué no hay un lateral derecho joven empujando desde abajo? ¿Por qué el América, con todos sus recursos, no tiene un canterano listo para competir por esa posición? No se trata de regalar minutos, se trata de construir competencia interna real. Cuando un joven sabe que no tendrá oportunidad porque el entrenador prefiere experiencia inmediata, el incentivo será muchos entrenadores dicen que no están para formar, que están para ganar.
Y es cierto que el resultado es su moneda de cambio. Pero también es cierto que los clubes grandes tienen la capacidad de absorber el riesgo mejor que los pequeños. Si el América no puede dar 10 partidos a un joven para consolidarlo, ¿quién puede? El clásico contra Guadalajara será un escenario emocional intenso. Ahí los abucheos quedan atrás. Ahí la energía cambia. Pero incluso en ese contexto, el debate estructural se gira vivo. Porque si América gana jugando bien, la conversación se apaga temporalmente. Si gana jugando mal, la conversación continúa. Y si pierde, se intensifica. Lo interesante es que el propio Jardín ha dejado claro que su prioridad es el rendimiento inmediato. No habla de selección, no habla de proyección a largo plazo. Habla de competir hoy, y eso no es criticable en sí mismo. Lo cuestionable es, si el sistema completo de la liga se sostiene solo en esa lógica cortoplacista, la MLS entendió que el crecimiento no es solo fichar estrellas veteranas, es exportar jóvenes a Europa, es construir academias con metodología uniforme, es invertir en infraestructura y en entrenadores formadores. México lo tiene, pero lo ha descuidado en la práctica. Por eso la frase de que el gigante ya no es tan gigante duele, porque no es un ataque, es una advertencia. Si no se corrige el rumbo, la ventaja histórica se diluye. Volviendo a la América, la realidad es que el equipo sigue siendo candidato. Tiene plantel, tiene experiencia. Tiene entrenador con respaldo. Pero también tiene zonas donde la dependencia es evidente. Y en torneos internacionales, la dependencia se castiga. El empate ante Olimpia no define la temporada. Pero sí deja claro que el margen de mejora es amplio. Y si el América aspira a levantar la CONCACAF y competir en el Mundial de Clubes, necesita algo más que administrar ventajas. Necesita contundencia, amplitud sostenida y variantes reales. El clásico será un termómetro emocional. La siguiente ronda internacional será un termómetro estructural. Y en ese doble examen se medirá no solo el momento del América, sino el pulso general de la Liga MX frente a su competencia regional. Porque al final, el debate no es si hubo abucheos o no. El debate es si el fútbol mexicano está dispuesto a evolucionar o si seguirá confiando en su historia como escudo permanente. La historia pesa, pero no juega. Lo que juega es el presente, y el presente exige decisiones valientes. Exige apostar por talento joven sin miedo. Exige que los clubes grandes lideren el cambio. Exige que el discurso de grandeza se respalde con estructura sólida. El balón se gira rodando y las respuestas llegarán en la cancha. Pero la discusión de fondo no desaparecerá, porque cuando la afición empieza a cuestionar, cuando los abucheos dejan de ser anecdóticos y se convierten en síntoma, es momento de mirar más allá del marcador. El América avanzó. Sí, pero la conversación que abrió ese empate es mucho más grande que un 0-0. Es una conversación sobre identidad, responsabilidad y futuro. Y esa conversación apenas empieza. Y cuando decimos que la conversación apenas empieza, no es una frase hecha, es una realidad incómoda. Porque lo que ocurrió en el Azteca no fue solo un empate sin goles. Fue un espejo que obligó a muchos a mirar más allá del resultado y preguntarse si el modelo actual está alcanzando su techo. Y cuando un modelo alcanza su techo, hay dos caminos, evolucionar o quedarse. El América, por historia y por recursos, está obligado a evolucionar antes que los demás. No puede esperar a que la presión lo obligue. Tiene que anticiparse. Y eso implica decisiones en varios niveles, futbolístico, estructural y formativo. En lo futbolístico, el equipo necesita mayor flexibilidad sin perder identidad. No puede depender exclusivamente de Cendejas para abrir la cancha. No puede quedarse sin soluciones cuando el rival cierra líneas. Necesita mecanismos más automáticos, más repetidos. Menos dependientes del momento individual en lo estructural, el club debe preguntarse si su modelo de contratación está completamente alineado con sus necesidades reales. No se trata de cuestionar cada refuerzo, sino de analizar si las posiciones clave están verdaderamente cubiertas con profundidad y en lo formativo. El tema es aún más grande, porque la cantera no puede ser solo una narrativa bonita en conferencias. Debe ser una fuente constante de competencia interna, cuando un joven siente que el primer equipo es una puerta cerrada. El sistema pierde energía, pero también hay que ser justos. América no es el único que enfrenta este dilema. Es un reflejo de la liga completa. El fútbol mexicano se encuentra en un punto donde debe decidir si quiere mantener su prestigio original o si está dispuesto a competir desde una estructura más moderna y sostenida. El clásico será intenso, sí, y el resultado influirá en el ánimo inmediato, pero no resolverá la discusión de fondo. Esa discusión seguirá presente, incluso si el América golea, porque el problema no es un partido. Es una tendencia. Lo que sí es cierto es que los equipos grandes marcan el rumbo.
Si América apuesta por dar minutos reales a jóvenes, otros los seguirán. Si América demuestra que puede competir internacionalmente con una base sólida y no solo con nombres, enviará un mensaje fuerte, pero si el camino sigue siendo reactivo, si se ajusta solo cuando la presión aprieta, el margen se reducirá con el tiempo. La MLS no va a frenar su crecimiento. Centroamérica seguirá mejorando. La competencia internacional será cada vez más exigente. Y la Liga MX no puede vivir eternamente de la inercia histórica. Por eso este momento es clave. No por dramatismo, sino por conciencia. Porque los abucheos no son el problema en sí mismos, son la señal. La señal de que la exigencia sigue viva y de que la afición no se conforma con avanzar sin convencer. El balón seguirá rodando. El clásico ofrecerá un espectáculo, la siguiente ronda traerá nuevos desafíos, pero la pregunta seguirá en el aire. ¿Está el América y con él la Liga MX dispuesto a dar el siguiente paso estructural? Porque al final, el fútbol no perdona la complacencia, y la diferencia entre mantenerse en la cima o ser alcanzado suele empezar en estos momentos aparentemente pequeños, en estos empates que parecen anecdóticos pero que revelan fisuras más profundas. El tiempo dará respuestas, pero el tiempo no espera. Y esa es la verdadera presión que hoy enfrenta el fútbol mexicano. Y esa presión no siempre se siente como una explosión inmediata. Muchas veces se siente como una incomodidad constante. Como una sensación de que algo no termina de encajar, del todo. Porque el América no está mal, no está roto, no está fuera de competencia. Pero tampoco está generando esa sensación de superioridad incuestionable que históricamente lo acompañaba en torneos regionales. Y cuando el margen se acorta, la exigencia aumenta. Hay una diferencia importante entre dominar y controlar. América controló la serie ante Olimpia, pero no dominó el partido de vuelta. Controlar es administrar riesgos. Dominar es imponer condiciones. Y el club que presume grandeza necesita dominar con mayor frecuencia. Porque cuando solo administras, das margen a la duda. En este contexto, el clásico adquiere un peso simbólico enorme, no solo por la rivalidad histórica, sino porque puede redefinir la narrativa. Si América muestra intensidad, variantes ofensivas y solidez colectiva, el empate quedará como un trámite estratégico. Si vuelve a verse espeso, dependiente y poco profundo, la conversación sobre estancamiento crecerá. Y aquí hay algo interesante, los equipos grandes suelen encontrar su mejor versión en partidos grandes. El entorno emocional los activa. El problema es que esa activación no puede ser eventual. Tiene que convertirse en hábito competitivo. Además, el reto no es solo ganar, es convencer. Porque el americanismo no solo quiere pasar rondas, quiere sentirse representado por un equipo que juega con autoridad. Y esa autoridad no se construye solo con posesión, se construye con ritmo. Con intención vertical, con confianza en los mecanismos colectivos. Otro punto clave es la competencia interna real. Cuando un jugador sabe que tiene reemplazo inmediato de nivel similar, su intensidad sube. Si la competencia no es fuerte, el rendimiento se estanca. Y ahí entra la importancia de reforzar correctamente y de impulsar cantera con criterio. La Liga MX, en paralelo, enfrenta su propio espejo. No puede ignorar que la MLS ya compite de tú a tú. No puede descansar en la narrativa histórica. Tiene que invertir en procesos largos, en metodología, en exportación de talento, porque el crecimiento no es espontáneo, es planificado. El América, por su peso, tiene la oportunidad de liderar ese cambio. No solo desde resultados, sino desde decisiones estructurales. Si apuesta por un modelo sostenible, si equilibra resultado inmediato con formación, puede marcar tendencia. El América, por su peso, tiene la oportunidad de liderar ese cambio. No solo desde resultados, sino desde decisiones estructurales. Si apuesta por un modelo sostenible, si equilibra resultado inmediato con formación, puede marcar tendencia. Pero si el camino sigue siendo reactivo, si se ajusta solo ante el ruido externo, el avance será limitado. El empate fue un aviso, no una sentencia. Fue una señal de que hay margen de mejora, y ese margen puede aprovecharse o desperdiciarse. En el fútbol, los momentos bisagra no siempre se anuncian con derrotas humillantes. A veces llegan en partidos discretos que dejan sensación de incomodidad. Este puede ser uno de esos momentos. El clásico ofrecerá respuestas parciales. La siguiente ronda internacional ofrecerá respuestas más profundas, pero el verdadero examen es de continuidad. ¿Puede América sostener un nivel alto durante varias semanas seguidas? Porque al final, lo que define a los equipos grandes no es un partido brillante. Es la consistencia. Y esa consistencia se construye con claridad de ideas, con valentía estructural y con capacidad de autocrítica. La conversación seguirá viva porque el fútbol mexicano está en un punto de transición silenciosa. Y en esas transiciones, cada detalle importa.
el balón volverá a rodar. La presión no desaparecerá y la exigencia seguirá siendo la misma. Y ahí, en esa exigencia constante, es donde se medirá si el América y la Liga MX están listos para el siguiente nivel o si se